Buenas, buenas, buenas. Estamos entrando al live. Hello. We're entering live. The Flow Kingdom Ministries Live. El Ministerio del Fluir del Reino en vivo. Así que estamos aquí, estamos esperando en este momento. We're here waiting para que se empiecen a conectar. for all y'all to start connecting. Dios bendiga a todos aquellos que ya estaban esperando a que entráramos inmediatamente. Blessings to all of those that were waiting for us to go live. Y ya están, inmediatamente ya están dentro viendo lo que estamos aquí. And that are here already with us, seeing us live. Pero mientras se comienzan a seguir conectando todos, once we start connecting everybody, les invito a que vaya compartiendo el live. We invite you to share the live. Dios los bendiga a todos. Blessings to everybody. Bendiciones. Blessings. Ha sido un fin de semana extraordinario. It's been an extraordinary weekend. El sábado fue algo explosivo. Saturday was something explosive. Así que aquellos que me están viendo ya que estuvieron compartiendo con nosotros el sábado. For all of those that are watching us that were watching us on Saturday. Deme un amén bien duro ahí. Let's see an amen on that chat really hard. Suéltelo, grítelo en su casa. Very strong. Yell it in your house. Y póngalo en mayúscula escrito en el comentario. And write it in caps. Ajá, así que estamos felices, estamos alegres. We're very happy and joyful. Por todo lo que Dios ha estado haciendo en este tiempo. For everything that the Lord has been doing in this season. Dios continúa trabajando. The Lord has been working. Dios nunca se detiene. And continues to work. He never stops. Nunca se detiene. Never stops. Y lo más impresionante and the most impressive thing es que llega un punto that there is a point en el que uno se hace muchísimas preguntas. Comes a time in your life where you start asking many questions to y yourself. Cuando menos uno se lo espera, and when you least expect it, llega la respuesta. The answer comes. Así que damos gracias a Dios por todo. So we thank God for everything. Por todo lo que ha estado haciendo. For everything that he has been doing. Por lo que está haciendo. For what he is doing in the present. Y por lo que seguirá haciendo. And for what he is about to do in the future. Estamos bien expectantes. We have very great expectations. Con unas expectativas bien fuertes. Very strong expectations. Y ya nos huele. And we could smell it. Lo que Dios está ya a punto de salir a luz. What the Lord is cooking up and starting to stir up and about to be born. Ya estamos en el día 9 de ayuno, ¿no? We are in day 10. 9. Estamos en el día 9 de ayuno. Así que felicitamos a aquellos que han aguantado esa presión hasta este momento. Congratulations to everybody that has resisted the pressure until this point. No se quite. Don't give up. Yo sé que es un poquito complicado. I know it's a little bit complicated. Pero estamos aquí. But we're here. Estamos creyendo. We're believing. Lo que está a punto de nacer. What is about to be born. Se llamaron las parteras. We were called the women that help you give birth. I forgot the word now. Se llamaron las parteras para que se estén preparando. The midwives. Para que ayuden al nacimiento. To help the baby be born. Y yo le digo la verdad. And I'm going to tell you the truth. Yo cada vez que hablo algo así siento que se estremece todo mi interior. Every time I speak about something like this, Porque I feel that my insides shake. Expectantes en lo que Dios va a hacer. Because we are in expectation of what the Lord is going to do. Pero bueno, ustedes ya están notando la emoción que ni siquiera he saludado a los que ya se están conectando. Now you're seeing how excited I am that I haven't even saluted those who are coming in now. Dios le bendiga, Flo. Dios le bendiga, God bless amigos. you, Flo. God bless you, friends. Dios le bendiga, amigas. God bless you, friends. Dios bendiga a aquellos que nos están conectando por primera vez. Blessings to everybody that's connecting for the first time today. Flow Kingdom Ministry en el Bronx. This is the Flow Kingdom Ministry located in the Bronx. Reciba un abrazo, un saludo de nuestro apóstol Israel Peña. Receive a strong hug and greetings from our apostle Israel Peña. Y su esposa, la profeta Dalimar Peña. And his wife, the prophet Dalimar Peña. Reciban un fuerte abrazo y un saludo de parte de él. A strong hug and salutations from him. Y estamos aquí para cumplir lo que Dios ha puesto sobre nuestras manos. And we are here to accomplish what the Lord has placed over our hands. Estamos aquí en obediencia. We're in obedience. Estamos con pasión. With passion. Y con deseos and with desire de compartir con ustedes esta to noche share with you guys tonight lo que Dios ha depositado en mí. What the Lord has placed in my ha heart. sido un día bastante fuerte. It has been a very tough day. Pero eso no quita but that does not take away que yo pueda dar that I could give you de lo que yo he recibido. what I received. Yo voy a impartir I'm going to impart de lo que fue impartido sobre mí.
about what was imparted over me. Seguimos saludando, sigan conectándose, Keep compartan el saying live. hello, share the live. Hoy quiero hablar de un tema un poquito interesante, diría yo lo suficientemente interesante. I want to speak about a very interesting, I would say very, very interesting subject today. Quiero hablar del corazón y el carácter. I want to talk about the heart and the character. Quiero hablar del corazón y el carácter. I want to speak on the heart and the character. Vamos a intentar buscar la manera ¿cómo se dice? We're going to try and Compactar, compact everything porque de aquí podemos traer una enseñanza bastante amplia, because we could bring a very extensive teaching con on this bastante tiempo, with a lot of time, pero estamos conscientes but we are very conscious del tiempo que tenemos aquí. of the time that we have in our hands Por lo now. tanto, solamente quiero tocar algunos puntos So we only want to share a few subjects, o a algunas few little bullet cosas que yo points, pude recibir hoy, some things that I was able to receive today, y quiero impartirlas sobre ustedes. and I want to impart them over you. Así que siga compartiendo el live So keep sharing the live para aquellos que lo están viendo ahora for those who are watching now y aquellos que lo van a ver en el futuro. and for those who are going to be receiving it in the future. Aquellos que lo van a ver en el futuro, Those that are going to be watching it in the reciban un future, abrazo de parte del receive a pastor strong Anthony hug from Pastor y Anthony Elder Tammy. and Elder Tammy. Así que estamos aquí expectantes en lo que viene ahora. We're here in expectation of what is Les to come. decía que quiero hablar del corazón I wanted to speak about the heart y el carácter. and the character. Todo tiene que ver, Everything has to be one with the other. todo tiene que ver con el corazón y el carácter. Everything has to do with the heart and the character. Todo tiene que ver con el corazón y el carácter. Everything has to do with the heart and the character. ¿Por qué? Why? Porque del corazón From the heart es que sale is where everything comes out, lo que tenemos dentro. what we have inside. Y el carácter And the character es lo que nos lleva a nosotros is what takes us a tener ciertos comportamientos to certain behaviors frente a ciertas circunstancias. in front of certain Es circumstances. decir, que el carácter Character define defines lo que hay en el corazón. what there is in the heart. Y lo que hay en el And corazón what's in our hearts es reflejado is reflected en el carácter, in the character, en la posición in the que position nosotros tomamos that we take en diversas in circunstancias, different en circumstances, diferentes in situaciones different o situations, diferentes eventos or different events que podamos experimentar. that we could have been experimenting. Ambas son importantes, Both are very important. tanto el corazón So is the heart como el carácter and character son importantes. are very important. Ambas tienen que acompañar Both, la otra. O sea, una tiene que acompañar la otra. one has to be with the other. Si una de esas falta, If one of them are lacking, estamos incompletos. we're incomplete. Ahora, si ambas, si faltasen ambas, And if we're missing both, entonces no tenemos nada. then we don't have ¿Qué nothing. quiero decir con esto? What do I want to say with this? Ambas son importantes. They're both important. Tenemos que entender We have to understand que nuestros pensamientos, that our thoughts, si nosotros permitimos que se convierta en un nido, if we allow them to become a nest, es un modo de operar it's a way of operating en el cual podemos permitir in which we allow que nuestros pensamientos our thoughts, negativos, si hablamos Our de los negative pensamientos thoughts, negativos, if we speak on a negative thought, comiencen a hacer un nido en nuestros pensamientos. start building a nest in our thoughts. Eso puede provocar That could provoke, que esos pensamientos penetren, they could cause those thoughts to go deeper in. y si permitimos And if we allow que that esos pensamientos contrarios to happen, tomen control de nosotros, take control over us, eso puede llegar al fondo de nuestro corazón. that could go to the bottom of our heart. Entonces, eso puede provocar una contaminación, And that causes contamination. que eso puede provocar que esa misma contaminación que And podamos that tener contamination that we could have pueda salir de adentro de nosotros could cause it to come out y poder contaminar a otros. and contaminate others. Por lo tanto, es necesario So it's que necessary nuestro corazón, that our heart, mira, el alma our soul, es donde se centralizan todas nuestras emociones. is the place where all our emotions are. Todas nuestras emociones están centralizadas en el alma.
all our emotions are centralized in Y- the soul. Y donde sentimos nuestras emociones And where we feel our emotions es en nuestro corazón. is in our heart. Y nuestro corazón And our heart puede mandar esa señal a nuestros pensamientos sends that signal to our thoughts, y ambos se complementan and they complement each y other. eso puede provocar And that causes el que tome el total control de ti. take it over, like a complete control over you. Por eso es necesario That's why it's que necessary nuestro corazón that our heart y nuestros and our pensamientos thoughts estén en mutuo acuerdo are an agreement a estar conectados to be connected con nuestro Padre Celestial. with our Heavenly Father. Es decir, que es necesario It's necessary que nosotros permitamos that we que allow nuestro corazón that our heart esté completamente saturado is completely saturated por la autoridad del Espíritu Santo en by the nosotros authority of the Holy Spirit in us. y que nuestros pensamientos, nuestra mente And that our thoughts and our minds esté cautiva be captive a los pensamientos de Cristo. to the thoughts of Christ. Cuando nosotros permitimos que ambos, When we allow them both, el corazón heart y los pensamientos, nuestra mente, and thoughts in our minds, estén en mutuo acuerdo, are in the same agreement, eso provoca that que nos causes convirtamos that we become en personas de carácter, in people with character, en personas obedientes, in obedient people, en personas leales, in loyal people, en personas dispuestas in people willing en todos los sentidos in every sense a ser obedientes to be al obedient cumplimiento to the de la accomplishment asignación of the assignment que el Padre ha puesto that sobre the Father nuestras has vidas. placed over our lives. Ahora, para continuar, To continue, esto es solamente comenzando. Voy a ir a leer el libro de los Hechos. we're gonna read in the book of Acts, En el libro de los Hechos, capítulo 13, the book of Acts, chapter 13, versículo 22. verse 22. Mira lo que dice la Look escritura what the scripture says. en Hechos, capítulo 13, Acts 13, versículo 22. verse 22. Dice, pero Dios quitó a Saúl y lo reemplazó con David, un hombre de quien Dios dijo, he encontrado en David, hijo de Isaí, a un hombre conforme a mi propio corazón. Él hará todo lo que yo quiero que haga. After removing Saul, he made David their king. God testified concerning him. I have found David, son of Jesse, a man after my own heart. He will do everything I want him to do. Es decir, Which means Saúl, Saul, según la escritura que estuvimos leyendo ahora en el libro de los Hechos, porque according to the scripture that we just read in the nos book of Acts, pudiéramos ir a Samuel we could have gone to y Samuel allá poder encontrar la historia and we would have found the story, completa the complete de story cómo Saúl llegó al reino, of how Saul became king, cómo fue la vida de Saúl, of how Saul's life, cuál fue el comportamiento de what Saúl, was his behavior, qué llevó a Saúl what took Saul a no querer escuchar to not want to listen o más to, bien no obedecer or better said, not obey las instrucciones dadas por Dios a través de su profeta. the instructions of the Lord given through his prophet. O sea, Saúl Saul, ya arrastraba he was already dragging una racha de desobediencia. a behavior of disobedience. Saúl venía desde el momento Saul, from the moment que él comenzó su reinado that he started his kingship, en múltiples ocasiones, in many occasions, vemos a un Saúl we see a Saul queriendo hacer wanting to do lo que bien a él le parecía whatever he wanted to do y no obedeciendo las instrucciones claras and not obeying the clear instructions de lo que Dios había dicho a través del profeta. of what the Lord had said through his prophet. En múltiples ocasiones vemos In a Saúl multiple actuando occasions, de esta manera. We see Saul acting or Quiere behaving decir this que way, ya Saúl, which means that Saul en el already, momento que fue desechado, in the moment he was rejected, Saúl ya arrastraba una racha de he was already desobediencia. dragging that act of disobedience. No sabía, Not knowing, no podía he couldn't mostrar lealtad. show loyalty. Y no solamente sabía mostrar lealtad, And not only couldn't he show loyalty, tampoco sabía mostrar sometimiento y sujeción. he also couldn't show submission. No tenía He didn't have
él no tenía el corazón He didn't have the heart y el carácter or the character para donde había sido colocado. to where he was placed. Recuerden que si nosotros empezamos para atrás Remember, if we go a back, buscar la manera de cómo Saúl llegó al reinado, looking to how Saul became a nos king, damos cuenta que fue el mismo pueblo quien decidió que Saúl entrara en el reinado. we see that it was the people that decided for him to be En the la king. voluntad permisiva de Dios, Saúl entró en el It's the reinado. permissive will of God that Saul became king. Pero viendo el comportamiento de Saúl But looking at his behavior bajo su reinado, under his kingship, podemos percatarnos we could perceive que él no sabía o no entendía, that he didn't know or he didn't no understand. conocía la lealtad. He didn't know what loyalty was. No sabía lo que era la sujeción, el sometimiento y He la didn't know obediencia. what it was to be submitted to something in obedience. No nos parece familiar. It doesn't look familiar. Mira, yo voy a decir una cosa. I'm going to say something. La lealtad Loyalty no es algo que nosotros aprendemos en un seminario. is not something that you learn in a seminar. Ay, yo no puedo venir ahora mismo aquí I can't come here a now querer darte una clase de lealtad wanting to teach you a class on o loyalty poder querer entrarte en un seminario de lealtad. or put you in a seminar of loyalty. Obviamente, si yo comienzo a hablarte de lealtad, Obviously, if I start talking about tú loyalty, vas a recibir todo lo que yo puedo impartir sobre ti, you sobre will lealtad. receive everything that I impart over you based on O loyalty. sea, tú vas a recibir lo que yo imparta sobre ti. You will receive what I impart Pero over hay you. que entender que la lealtad no es algo que se aprende. But we have to understand that loyalty is not something that is learned. La lealtad es una decisión que tú tomas. Loyalty is a decision that you make. Hay gente There's people que nunca ha aprendido o no han querido ser leales. that have never learned or they have never wanted to learn how to be loyal. Sencillamente As simple, porque, no sé si decirlo de esta I don't manera, know how to say it this way. pero vamos a decirlo así para darle un poquito de flores a esto. Let's say this just so we could decorate it a little Tal vez bit. por base a algunas circunstancias que han pasado en su vida, Maybe because of some circumstances that have happened in their lives. tal vez en su niñez, Maybe in their tal vez childhood. en su juventud, Maybe in their youth. o tal vez en un corto periodo de tiempo atrás, Or maybe in a short period of time. pudieron experimentar ciertas They circunstancias were able to experiment certain que lo llevaron circumstances a ser that desleales. took them to be unloyal. Pero prácticamente But practically, la lealtad es algo loyalty is something que cuando tú reconoces y entiendes lo que es ser leal, that when you recognize or understand what it is to be la loyal, lealtad es algo con lo que tú mueres. loyalty is something that you die with. El que es leal Whoever is loyal muere siendo will leal. die being loyal. Mira, tristemente, Sadly, debo decirlo I have aquí, to say it like this. y es que yo aprendí la lealtad hasta cierto punto, I learned loyalty at a certain point. Sadly, I have to say it like this. tristemente en la calle. Sadly, in the streets. En la calle fue donde yo aprendí In the streets is where I la learned lealtad. loyalty. Había un código There was a code que yo no podía that romper I couldn't break en la vida que yo llevaba in anteriormente. the life I used to have before. La vida que yo llevaba anteriormente, The life I used to live before, había un código there was a code que yo no podía that I romper. was not able to break. Y era que cuando yo tenía que ser leal a algo, And it was when I had to be loyal to something, o cuando yo tenía que obedecer ciertas or when instrucciones, I had to obey certain instructions, yo tenía que acatarlas y cumplirlas al pie y a la derecha. I had to do them exactly to the T. Yo tenía que cumplir esas instrucciones I had to accomplish those porque instructions si yo no las cumplía, because if I didn't do it that había way, una consecuencia. there were consequences. Ahora, hay gente There are people que ni siquiera, that not even, que aún estando tal vez en la vida que yo llevaba maybe anteriormente, being in the same life that I used to live before, nunca pudieron ser ni siquiera en esa región they weren't even able to do it in that region ser leales. to be loyal. Entonces, cuando comienzan a caminar en el Señor, When they start walking in the Lord, que aunque no quiero que malinterpreten lo que estoy tratando de traer, I don't want you to misunderstand what I'm trying to bring. pero tristemente no han aprendido, But sadly, they have not learned. y como vivieron una vida un poquito contraria, And since they live a little life a little bit aún contrary, en la calle, en la even vida in que the llevaban, streets, the life that they used to arrastran live, con eso aún dentro. they drag with that even Hoy in día, nowadays. gente People que están cumpliendo ciertas cosas,
that are accomplishing certain things. Y cuando yo hablo así, no estoy hablando solamente ministerialmente. And when I speak like this, I'm not talking about ministry. Yo estoy hablando en todos los ámbitos, I'm talking about every aspect. tanto en el trabajo, In work, con la familia, family, con las amistades, friendships, cuanto más ministerialmente even hablando, more in ministry, que podamos nosotros that we could ser leales be loyal a aquellos to who y podamos honrar a and aquellos be able to honor que those Dios ha puesto frente a that the Lord nosotros has placed in front of us a llevarnos a nuestro to destino. take us to our proféticos. prophetic destiny. Ahora, Now, Saúl desobedeció Saul disobeyed de nuevo a Jehová again the Lord al no cumplir su mandato by not accomplishing his orders de destruir a los amalecitas. to destroy the Amalekites. No solamente las instrucciones que Jehová le había dado Not only the instructions that the Lord had given him era destruir a los amalecitas, were to destroy these people, sino que también tenía que matar todos sus animales. but he also had to kill every animal, all of their animals. Y Saúl, And Saul, como en casos anteriores, like in many other cases, quiso hacer como bien a él le parecía. wanted to do whatever he wanted to do. Él quiso hacer las cosas a lo que él pensaba que He estaba wanted bien. to do things according to what he thought was correct. Eso es por ponerlo, dándole un poquito de color y dándole un poquito de flores a esto. That's just trying to make it look pretty. Porque yo pudiera decir Because I could que say Saúl lo que hizo fue hacer lo que le dio la gana. Saul just did whatever he wanted to do. Porque él estaba claro en las instrucciones que Jehová, que el Padre le había dado a Because he través was del very profeta. clear in the instructions that he had received from Él- the Lord through Él the prophet. sabía He knew que el Padre había dicho a través del profeta that the Lord had said through the que él prophet tenía que destruir todos los amalecitas. that he had to destroy all the Él people. tenía que destruir todos los animales. He had to destroy all their Él no animals. podía hacer otra cosa que no fuera las instrucciones que el Padre le había dado. And he couldn't do anything else that was not part of the instructions that the Lord had given him. Cuando él fue desobediente a eso, When he was disobedient to that, Jehová rechazó a Saúl the Lord rejected Saul como rey de Israel. as king of Israel. Ahora, después que sucede esto, After this happens, entonces Dios encontró a David. then the Lord found David. Ahora es que vamos entonces hacia donde nos estamos dirigiendo. Now Hoy. is where you are going, where we're directed Eso era un today. aperitivo para que vayamos calentando. That was just an appetizer, a warm up. Después que David, después que Saúl hizo todo esto, After Saul did all of this, que Jehová entonces lo rechazó, that the Lord rejected him, entonces Dios encontró a David. then the Lord found David. Yo creo yo, ¿no? I think Que el rey de la selva that the king of the jungle es el león. is the lion. Eso creo, ¿verdad que sí? Bueno, You nos, think so? nos han enseñado Or that's what we have been taught. que el rey de la selva That the king of the jungle es el león, is the lion, ¿cierto? right? Ahora, Now, entonces, primero hay que saber we first have to know, por qué se le conoce al león why do we know the lion as, or Como- why the lion is known como el rey de la selva. as the king of the jungle? Yo quisiera primeramente saber First of all, I want to know, cuál es el animal what is the animal, más veloz de la selva. the fastest animal in the jungle? 2 segundos para que se lo conteste usted mismo. 2 seconds so you answer yourself. ¿Cuál es el animal más veloz de la selva? Which is the animal, the fastest animal in the jungle? Te voy a dar la respuesta. I'm going to give you the answer. El animal más veloz de la selva, The fastest animal in the jungle is el guepardo de Chita. the cheetah. Yo creo que hemos escuchado a nuestro apóstol We've heard of our apostle en estas últimas semanas these last week mencionando bastante al chita. mentioning the cheetah. El chita, The cheetah, su nombre es el guepardo de Chita. the name is the cheetah. Es decir, que ese es el animal más veloz That is the fastest animal. de la selva. No estoy hablando del mundo. The fastest animal in the jungle, not the world, Es el guepardo. Es el animal más is the veloz. cheetah. Ahora, quisiera yo también saber I would also want to know cuál es el animal más inteligente de la selva. which is the smartest animal in the jungle. El animal más inteligente de la selva. The most intelligent one. 2 segundos para que se lo responda 2 usted. seconds to answer. 1, 2. El animal más veloz de la selva, el más inteligente de la selva, The most
smartest animal in the jungle is el chimpancé. the chimpanzee. Es decir, que el chimpancé es el animal más inteligente That is en the la selva. smartest animal in the jungle. Ahora, ya hemos hablado entonces Now we have spoken about que el animal más veloz the fastest es el guepardo animal de chita. is the cheetah. Es decir, que el animal más inteligente es The most smart one is, the most intelligent one is the el chimpanzee. chimpancé. Mhm. Ahora, ¿cuál es el animal más fuerte de la selva? Now, which is the strongest animal in the jungle? El animal más fuerte de la selva, 2 segundos. 1, seconds. 2, 1, 2. es el elefante. Is the elephant. El elefante The es, elephant. me siento como si estuviera dando una clase de ciencia o algo I así. feel like we're giving a science class or something. Es decir, que el animal más fuerte en la selva The strongest animal in the jungle, es el elefante. that's the elephant. Entonces, Now, estos 3 atributos these 3 attributes son indispensables are very needed para la supervivencia en la selva. to survive in the jungle. Y ninguno de ellos And none of them son el atributo mayor del león. is one of the attributes of the lion. So, O sea, si el más inteligente es el chimpancé, if the smartest one is the el chimpanzee, más fuerte es el elefante the strongest one is the elephant, y el más rápido and the fastest one is the cheetah, es el chita, entonces si ninguno de estos 3 atributos if these 3 attributes que son sumamente importantísimos that are super important para la supervivencia en la selva, to survive in the jungle no son la parte fuerte que contiene el león. are not one of the strengths of the lion. No son los atributos mayores del león. That's not one of them, his attributes. Ahora voy allá. Now we're going there. Entonces, ¿por qué se le conoce al león Now, why is the lion known as como el rey de la selva? the king of the jungle? Uno de los atributos que cargaba el león, One of the attributes that the lion does have que lo colocaron en esa posición, that gave him that position, ¿sabes cuál es? you know which one it is? Que no le teme a nada. He's not afraid of nothing. El león no le tiene miedo a nada. Lions aren't afraid Tal of vez nothing. el león no es el más inteligente. Maybe he's not the smartest. Tal vez no es el más rápido. Maybe he's not the fastest. Tal vez no es el más fuerte. Maybe he's not the Pero strongest. si el león no le tenía miedo a nada. But he is fearless. El león se para frente a cualquier He cosa stands in front of anything or y se everything. para con And he autoridad stands with authority. y se para sin miedo, And he stands not being no afraid, importando lo que pueda suceder. not caring of what could Él be está happening. dispuesto hasta sacrificar su vida He is willing to sacrifice his own life por defender su territorio. to defend his territory. A él, el león The lion no le tiene miedo absolutamente a is not nada, afraid of nothing. aunque tal vez no cargue esas 3 cualidades, Maybe he doesn't have those pero 3 también qualities, son útiles, las utiliza. but he does use No them. tiene la misma capacidad, He maybe is not as pero tiene capable, algo más mayor que el but he has chimpancé, something major, something bigger than the tiene chimpanzee, algo más que el chita, something more than the cheetah, tiene algo más que el elefante, something more than the y es que elephant. no le importa lo que pueda venir, And is that he does not care se whatever para comes de his way. frente He stands y firm defiende su and defends territorio. his territory. Desde la Edad Media, From medieval, desde la Edad Media, el león ya recibía un trato muy especial. the lion would always receive a very special treat. En esa época, In that a time, esta especie at this species era asociada a los reyes. was associated with the kings. O sea, que en la Edad Media era muy asociado Back in those days, the lion was very associated con los reyes. with the kings. ¿Por qué era tan asociado con Why los was he reyes? so associated with the kings? Por su valentía, Because he was very brave, por su poder the power, y por su coraje. and his courage. El león The lion tenía corazón had heart y tenía carácter. and character. Porque el león Because the lion sabe pararse knows how to stand con carácter, with character, con autoridad, with authority, entendiendo understanding quién es él.
who he is, qué es lo que carga, what he carries, y se para con su carácter and stands with his y character con su and corazón with his heart a defender lo que sea. to defend whatever it is. Ahora usted dirá, pero ¿por qué tú me estás trayendo todo esto en Now verdad? you must be asking yourself, why are you bringing all of this mess? David de igual manera David, the same way, tal vez no poseía ninguna de las características físicas maybe didn't possess any physical traits para llegar a ser el rey de Israel, to become the king of Israel, pero but tenía el corazón he had the heart que debía tener un rey. that a king had to have. Por tal, That's why tenía el corazón conforme al Padre. his heart was like the Lord, like the Father, Así como el león, like the lion que era asociado a los reyes por su that valentía, was associated to the kings because of his bravery, poder y coraje, power, and courage. ya David David poseía también esas cualidades already possessed those qualities para convertirse to become en el rey de Israel. the king of Israel. Porque antes de David llegar a ser ungido, Because before David was anointed, ya David estaba David was already demostrando demonstrating su corazón his heart y su carácter. and his character. Porque cuando su papá lo enviaba Because when his father would send him a llevar las ovejas to take the sheep y a cuidar las and ovejas, to take care of él them, no le tenía he miedo wasn't afraid a los osos, of the bears, a los lobos, to the wolves, a los leones to the lions, o a cualquier cosa que or to quisiera whatever venir wanted to come against him a llevarse las ovejas. and try and take away Él his sheep. enfrentaba He would face them con su corazón, with his heart que no le tenía miedo a that nada, was not afraid of nothing. los enfrentaba y los vencía. He would face them and win. Y después de eso vemos a un David And then after that, we see a David defendiendo al pueblo completo defending all the people cuando estaba siendo desafiado, when he was being challenged cuando el pueblo estaba siendo desafiado por Goliat. by Goliath. Vemos que el mismo Saúl, We know that Saul, vemos que los mismos hermanos de David, we know that all David's brothers vemos que todo el ejército de Israel and all the army of Israel estaba atemorizado were afraid porque el gigante because the los giant estaba desafiando. was challenging. Pero David cargaba el corazón, But David carried his heart. pero David cargaba el carácter But David carried a y se character paró y dijo, and stood up and ¿qué se said, cree este incircunciso? what does this uncircumcised Yo voy think? ahora mismo, Right now I y will se go. paró enfrente del And he stood gigante in front of the y giant. ya todos conocemos la And we all know historia. the story. No tengo que ir más allá de ella. We don't have to keep on going deep in it. O sea, David cargaba el corazón, David carried the heart que era lo que se that necesitaba was needed para el reinado. to be a king. Por eso vemos entonces That's why we cómo see se expresa que David era conforme al corazón de Dios why was it expressed that David was according to the heart of the para Lord reinar. to be a king. Yo quiero terminar ya. I want to finish. Ya yo quiero terminar. Ahora, pero voy a terminar con esto. I'm going to finish with this. Uf. Nunca olvides Never forget que cuando David llegó, that when David got there, 7 7 habían llegado primero que él. had come before him. Cáchate esto. Catch this. Nunca olvides Never forget que cuando David llegó, that when David got there, 7 habían llegado primero que 7 él. had been there before him. Cuando el Padre When the Father reserva algo para ti, reserves something for you, otros others pueden ser más rápidos, could be faster, más inteligentes more intelligent, o más fuertes que tú. or even stronger than you. Pero nadie But nobody podrá poseer could possess lo que fue reservado para ti. was reserved for you. Pueden aparecer los que puedan aparecer. There could be many people. Puede venir quien pueda venir. There could come many people. Puede venir gente más rápida que tú. There could be faster than you, Puede venir gente más inteligente que tú. smarter than you, Puede venir gente más fuerte que tú. stronger than you. Pero nadie podrá But poseer nobody can lo que possess fue reservado para ti. what has been reserved for you. Porque quien tiene el corazón, Because who has the heart, para eso for that eres tú. is you.
Voy a repetir eso otra vez porque quiero que te cale en ti ahora mismo. I'm going to repeat it again because I want it to penetrate in you No now. importa It doesn't matter quién venga, who no comes. importa quién quiera intervenir, It doesn't matter who wants to no intervene. importa quién quiera cruzarse en tu It camino. doesn't matter who wants to cross in your Lo path. que el Padre reservó para ti What the Father has reserved for será you reservado para ti. will be reserved for you. Porque tú, únicamente tú, Because you and only you tienes el corazón para eso. have the heart for that. Solamente tú tienes el corazón para Only you eso. have the heart for what you need to receive. Así que es necesario So it's necessary que tengamos el corazón for us to have a y heart el carácter. and the character. Mucha gente Many carece people lack de carácter. of character. Mucha gente carece de corazón. Many people lack Como heart. diríamos nosotros, As we would say, son pintura y capota nada más. they're just a painting. Más nada. Es That's it. cuando levantas la alfombra, When you lift up that rug, te das cuenta you notice que todo era pintura y capota. that it was just a facade. Por eso cuando fueron presentados los 7 que llegaron antes That's que why when David, the 7 presented themselves before tal David, vez se veían más fuertes, maybe they looked se stronger, veían más inteligentes, maybe they looked more se veían intelligent, hombres que podían moverse más rápido que maybe David, they looked men that could move faster pero than David, ninguno tenía el but corazón none de of them David. had David's heart. Ninguno tenía el corazón de None of them had David. David's heart. Nadie puede cargar Nobody could carry lo que ha sido reservado what para has ti, been reserved for you. porque solamente tú Because only you eres el que tienes el corazón para eso. are the one that has the heart for El that. Dios que nosotros le servimos The Lord we serve no es un Dios loco. is not a crazy Lord. Nuestro Dios es un Dios Our God is a que God cuando deposita algo sobre ti that when He deposits something es over you, porque Él sabe que tú puedes cumplirlo. is because He knows Ahora, that you could do it. Queda de ti Now it depends on you mantener tu corazón to maintain limpio, your heart man- clean, tener tu carácter desarrollado to maintain your character developed en medio de las circunstancias in the midst of the en donde circumstances nosotros agarramos el carácter. is where we approach and receive No that character. malinterpretemos que muchas veces pensamos que carácter es ser guapo, Don't gritón, misunderstand and think that bocón, to have a character is to be hacer yelling bulla, and try to be like a wise person, like trying to be wise in the street ways. querer hacer mucho ruido con lo que Trying to podamos make them a lot of decir. noise with what you were En trying to do. realidad ese no es el carácter. That's not to have El character. carácter es cuando tú estás claro en cuanto a quién Character is tú to eres know and to be clear on what and who y you cuando are. tú estás guardando And when you're keeping lo que el Padre ha puesto sobre what ti. the Lord has deposited over you. Así que es necesario So it's que necessary entendamos for us to que understand el corazón that the heart y el and the carácter character es necesario que sean combinados is necessary for them to be combined para el cumplimiento. so we could accomplish. Este es el año This is the year de ocupar to y occupy poseer and possess lo que es tuyo. what belongs to you. Se acabó. That's it. No lo olvidemos. Don't forget that. Esto no tiene que ver con fuerza. This is not about the strongest. Esto no tiene que ver con velocidad This is not about speed ni con inteligencia. or intelligence. Esto tiene que ver This has to do con tu corazón with your heart alineado to be al aligned corazón de Dios. to the heart of the Father. Tu corazón Your heart alineado aligned al corazón de Dios. to the heart of the Father. Y eso mismo And that va a reflejar is going to reflect el carácter the character que ha sido forjado. that has en been ti. shaped in you. Así que mis amados hermanos, amigos, So, as simple as that, my brothers and Flow, sisters, friends, Flow gente que nos family, visita, people that are visiting us for the first time, no olvidemos eso. don't forget about that. Tal vez David no tenía todas esas características, Maybe David didn't have all those characteristics, pero terminó siendo el rey de Israel. but he ended up being the king of Israel. Y fue el escogido And he was chosen porque era conforme al corazón. because he de was Dios. like the heart of the Father. El león The lion no tiene las características que tiene el chita, does not have the same characteristics of the cheetah, no tiene no tiene las cualidades que tiene el elefante not the qualities of the elephant y tampoco el chimpancé.
or the chimpanzee, pero es el rey de la selva, but he is the king of the jungle. porque su corazón Because his heart y su carácter and his character determinan determine que no tienen miedo that they are not afraid a nada. to nothing. Está confiado completamente en quién es él They trust completely in who they y are la autoridad que carga. and the authority they carry. No le tengamos miedo a nada ni a nadie. Don't be afraid of nothing or nobody. Tú sabes lo que tú cargas. You know what you carry. Tú sabes quién tú eres en You know Dios. who you are in the Lord. Tú sabes lo que el cielo habla de ti. You know what the heavens say about you. Que no te moleste tanto lo que los demás puedan pensar de ti. Don't worry about what other people could say about you. Después que tú estés claro After you're en clear, quién tú eres, as long as y you're lo que el clear in cielo who habla de you ti, are and what the heavens say about you, lo demás son anuncios everything else is just commercials que no se hacen caso. that you don't pay attention to. Así que vamos a tratar de traer la cosecha. We're going to bring harvest. Traiga su cosecha. Bring your harvest. Hay 4 métodos en los cuales los puede hacer. There's 4 ways of giving. Ahí me ayudan a And you can colocarlo en los Help us comentarios. and put them up in the comments. Puede hacerlo a través de Cash App, You can do it through Cash App, Zelle, Zelle, PayPal PayPal, y PushPay. and PushPay. Así que mis amados hermanos, So my beloved brothers and quería sisters, compartir eso con ustedes. just wanted to share this with you. Queremos verlos este próximo We sábado want to see you this upcoming en Saturday nuestro servicio a las 6 de la tarde. in our service, 6 o'clock Pero- p.m. sharp. Así que los vemos allá el sábado a las 6. We see you there at 6. Queremos verlos personalmente. We want to see you personally. Si nunca nos has visitado If you never visit us y no tienes un lugar donde ir, and you don't have a place to go, llega. come. Queremos recibirte, We want to receive you. queremos abrazarte, We want to hug you. queremos mostrarte el amor del Padre, We want to show you the love of the Father. lo que predomina en esta casa. What is the main characteristic of this house? Así que haga su cosecha, So bring your harvest. siembre, So tráigalo a través de PayPal, Cash it. App, Zelle. do it through any one of those ways. Ahí lo tienen sus comentarios. You're going to see them in the comments. Yo veo a El del Tami como media que quiere decir algo, no sé si será Mm. cierto. No, I'm good. ¿No? ¿Estás bien? Sí. ¿Segura? Yes. Ok. Así que mis amados, muchas gracias por compartir con nosotros. Thank you, my beloveds, because you guys Les shared with amamos, us. reciban un abrazo fuerte. We love you. De Receive a parte del strong Pastor hug Anthony, from Pastor el del Anthony, Tami, of the el Tammy, apóstol the Apostle, Israel y la Israel profeta Peña, Dalmar and Peña. the Prophet Daliman. Les amamos. Dios les bendiga. We love you. God bless you. Dios les guarde. Bendiciones.